El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos y avanzamos hoy al capítulo 3 de Primera de Corintios. Ya hemos evacuado el capítulo 1 y el capítulo 2 y nos vamos a encontrar con el capítulo 3 que pareciera que el apóstol Pablo está refiriéndose a las mismas cosas que trató en el capítulo 1. Van a aparecer los nombres de los mismos personajes que eran muy distinguidos y que eran objeto de división dentro de la congregación porque la gente siempre los está observando como líderes muy significativos y muy importantes. Hermanos, antes yo no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. ¿Cómo así? Capítulo 1 se refiere a eso exactamente. Antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Recordemos los que trabajamos el discipulado. ¿Cómo son las personas recién convertidas? Tienen tantas dudas, tienen tantas cosas en su mente. Lo primero que están es defendiendo su religión, la religión de sus padres, la religión de las tradiciones. Pero tenemos que tener paciencia con ellos y decirle que el tema de Cristo no es un tema de religión. No queremos cambiarle la religión a nadie, absolutamente para nada. No queremos tocarle su religión. Lo que queremos es llevarlo a que tenga una experiencia con Cristo y empiece a tener una comunicación directa con Él a través de la palabra. Porque cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo trae a tu mente ese mensaje y te permite entender cosas nuevas que antes no entendías. La gente enredada en su religión solamente vive de tradiciones, repitiendo exactamente lo mismo, de fechas y todo lo demás. Pero cuando la persona se mete a la palabra, empieza a leer la palabra, la vida va siendo transformada. Entonces lo que les está diciendo es, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Y hay gente que tiene esa avidez tan grande y le dice a uno, pero ¿por qué no me escribe esa oración? Esa oración me gusta. Esa oración tan hermosa que se hace por los alimentos, la que se hace al levantarse, la que se hace al salir a trabajar, la que se hace por la noche al acostar. ¿Dónde están esas oraciones? Y la respuesta es sencilla, las oraciones están en cada corazón, en cada mente. La vida cristiana no tiene modelos de oraciones diferentes a las que tú encuentres ahí en las epístolas o en los salmos. No hay un libro de oraciones. No existe un patrón de oraciones para decir, esta es la oración de la mañana, esta la del mediodía, esta la de la tarde y esta la de la noche. No. Y tampoco existe una oración para decir, esta es la oración que hay que hacer por los muertos, esta es la oración que hay que hacer por los que se van a casar, esta es la oración que hay que hacer por los que van a nacer. No, amigo, surge de la espontaneidad, de la necesidad de cada uno, lo que sienta en su corazón que necesita. Eso es lo que se expresa en la oración. El agradecimiento que tenga, eso es lo que debes decir en la oración. Aquello que necesitas recibir, eso es lo que debes pedir. Entonces, cuando están empezando, tienen esa avidez y esa gana de aprender a orar y dejar las tradiciones religiosas y empezar a crecer en esa comunión. Entonces por eso Pablo dice, las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún están listos para comerlo, todavía no están listos, pues todavía no son espirituales, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Mire que las situaciones de Corinto son completamente diferentes a la de las de Roma. La situación de los corintios es diferente a la de los romanos. En los romanos él se enfoca a expresarles exactamente lo que significa esta decisión que han tomado de seguir a Cristo, lo que es el cristianismo. Ahora aquí con los corintios se está encontrando mucha dificultad porque es gente muy tradicionalista. Es porque es gente muy apegada a sus tradiciones religiosas y porque es gente un poco conflictiva, porque hay divisiones entre ellos,
porque no han logrado ponerse de acuerdo, porque hay envidias, hay peleas. ¿No demuestra eso que todavía no han decidido, no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otra del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, actúa como la gente del mundo. ¿Ves que le está refiriendo lo mismo que les dijo en el capítulo 1? En el capítulo 1, por ahí en el verso 12 decía, es decir, que algunos de ustedes dicen yo sigo a Pablo y otros yo sigo a Apolos y otros yo sigo a Pedro. Y aquí vuelve y refiere esto, les está llamando. Por eso es que considera que todavía son niños y no les pudo hablar como a personas maduras espiritualmente. Hay que tomar un tiempo y la madurez vendría con el tiempo en la medida que van leyendo la doctrina, van leyendo las cartas, van entendiendo, van cambiando sus costumbres y va siendo saturada su mente con la palabra de Dios. Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, actúa como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios los ha hecho crecer. Es emocionante, hermanos, cuando nosotros vemos el seguimiento de las personas, pastores, amigos, es emocionante. Es como ver nuestros hijos. Los vemos cuando la mamá está encinta, está embarazada, luego los vemos nacer, los vemos crecer poco a poco. Luego cuando los vemos ya grandes, convertidos en adultos, casados, convertidos en papás, convertidos en mamás. Esa historia es emocionante, nos lleva a pensar. Ese mismo ciclo se traduce en la vida espiritual de las personas. Sin importar la edad, llegan a Cristo. Con hambre, con sed, con necesidades, con problemas, con angustia, con dolor, con vergüenza, con derrota. Y empiezan a recibir ese pan de la palabra, esa bendición. Y es como llegar a ese oasis. Escucho a esas personas y me maravillo cuando dice, cuando yo llegué al Señor estaba tan atribulada, abandonado. Mi marido me ha abandonado con mis hijas. Yo tuve que trabajar y luchar para criar mis hijas, para pagar el arriendo, para trabajar, para estudiar, para hacer tantas cosas. Y hay hombres que dicen, yo quedé solo, abandonado, mi mujer se fue, me abandonó, yo no sabía qué hacer con mis niños, pero Dios me da la victoria. Pero hay otro que dice, llegamos nosotros los dos, teníamos tantas dificultades y tantos problemas en nuestro hogar, pero el Señor cambió todo eso. Levantamos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Hoy somos líderes, hoy somos predicadores, hoy somos pastores, hoy somos misioneros, hoy somos maestros, hoy somos salmistas, hoy somos adoradores, hoy somos evangelistas del reino de Dios. Y todo eso emociona, ¿verdad? Porque es un crecimiento que trae. Va creciendo, va creciendo. Entonces es importante no el que siembra la semilla, ni el que la riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y tengo una palabra para los pastores, para los apóstoles, amigos, la obra es de Dios. La obra no se va a detener porque usted no pueda, porque se enferme, porque se vaya, porque lo cambien, porque se quede en cama. No, la obra es de Dios y la obra seguirá adelante. Estoy recordando la historia del pastor Cho, de la iglesia más grande del mundo, allá en Corea. El pastor pensaba que si él no predicaba el día domingo, la iglesia quedaría con hambre espiritual y perderían la venida al templo. Y se enfermó y pensó que la enfermedad duraría por ahí una semana, y la enfermedad duró meses y hasta años. En cama el hombre. Y entonces llamó a los hombres. En las congregaciones tenemos hombres y queremos apoyarnos en ellos, pero no muchos de ellos están listos para servir, no se han preparado, no se han capacitado. Simplemente van a sentarse y a oír una palabra. Pero cuando se les llama, se les hace el llamado para que se preparen y se capaciten, no muchos están interesados, así que si no están capacitados, preparados, pues muy poco podrán hacer en la obra. Entonces él tuvo esa experiencia y le dijo a los hombres, bueno, necesitamos consolidar la gente, hay que atenderle en las casas, vamos a crear células. Y los hombres dijeron, no, nosotros estamos trabajando, estamos ocupados, para eso le pagamos a usted que es el pastor. Y se fueron, y el pastor seguía con esa carga tirado en cama enfermo. Así que llamó a las mujeres y les dijo, mujeres, necesito que ustedes empiecen a hacer células, reúnan hombres y mujeres en las casas y empiecen a predicarles. Y arrancaron las mujeres y tuvieron dificultades y conflictos porque hubo divisiones entre ellas y peleas y los hombres se sintieron abusados en la autoridad, así que vinieron a reclamarle al pastor. ¿Y usted por qué ha puesto mujeres a predicar? ¿Por qué las ha puesto a ellas?
Y él dijo, porque ustedes no quisieron hacerlo. Pero él las llamó y les explicó cómo debían hacerlo. Y finalmente la iglesia creció y creció tanto. Dios restauró la salud de él y fue una iglesia muy grande. Quiero con ello decir que es el Señor el que trae el crecimiento, no nosotros. Nosotros somos instrumentos. Así que si estás creciendo en la fe, es porque el Señor está haciendo que esta palabra que yo te doy diariamente pueda llevarte bendición. Pero no soy yo el que te bendice, es el Señor. Pero una cosa bien clara, te agradezco que ores por mí. Te agradezco que lo hagas, y cuando puedas hacer una manifestación, un mensaje o algo que tú puedas hacer llegar a través de tu líder que te envía esta reflexión, esos testimonios edifican y fortalecen nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.